Hola, buenas noches. Vamos a seguir con el pensamiento de Ortega y Gasset. Ayer nos quedamos en el concepto de vida como realidad radical. Hice la broma, uy, vida, esto no nos suena. Obviamente sí nos suena. Viene de Nietzsche. Ya sabemos que a Ortega le influyen mucho los filósofos alemanes y franceses. Y entonces vamos a ver por qué la vida es la realidad radical. El argumento es muy parecido al argumento de Descartes. No lo pongo en un examen. Es un copiota y copia Descartes. Esto es un truco y así repasamos un poquito a Descartes. Nos acordamos, pienso, luego existo. Si yo pienso es porque tengo que existir. Bueno, pues el mismo argumento. Para poder cualquier otra cosa necesito vivir. Y cuidado, por la vida no estamos hablando de la vida en abstracto, estamos hablando de mi vida particular, concreta, la mía, ¿de acuerdo? A ver, también lo hemos visto en Marx, si preferís Marx, ¿no? Vimos el argumento de Marx de que para hacer la historia necesito vivir. Obviamente Marx y Descartes, Marx y Ortega y Gasset no entienden lo mismo por vida. Marx, como buen materialista, entiende que vivir es cómo me caliento y cómo saco adelante a mi prole, ¿no? Y en cambio ahora estamos hablando de la vida, que ya veremos, es algo un poquito distinto. Vale, toda la realidad supone de antemano la vida, incluso la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Pues un modo de vida. Hay gente que se dedica a la filosofía, hay momentos en el día que pensamos en filosofía, pero es una forma de vida, no es la realidad radical. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado porque la realidad radical para Ortega es una cuestión metafísica, ¿de acuerdo? Para otros autores lo real eran las ideas, la sustancia, para Descartes el sujeto y para Ortega es la vida. Por lo tanto, el problema metafísico de Ortega es hablar de la vida. Vamos a hablar de las categorías de la vida. Y cuidado porque este es el típico término que hemos utilizado en varios autores. Categorías lo hemos visto en Aristóteles. Para Aristóteles, simplificando, y no lo pongo en un examen, las categorías se dan en la realidad. Según él, la cantidad, la cualidad, la relación, la posesión, la acción, la pasión son categorías del ser, es decir, son atributos del ser. Para Kant vimos que las categorías, que son 12 y no coinciden, son del entendimiento, es decir, están en mi cabecita. Cuidado, en mi cabecita no lo digo jamás en un examen. Y ahora vamos a hablar de los atributos de la vida. Esto aparece en una obra que es la filosofía. Como vais a ver, es muy simple, ¿no? ¿Qué nos dice Ortega? Lo primero es que yo, porque hemos dicho que la vida es mi vida, ¿no? Es algo abstracto, no es la vida mística, no es la vida del físico, no es una teoría biológica. Vale, lo primero es que yo me hallo en el mundo. Esto es Heidegger, ¿de acuerdo? Esto es Heidegger y Sartre. Estoy en un mundo que no he decidido, que yo no he elegido. Cuidado, no dice naturaleza. Entonces, ese mundo, que eso es existir, porque el verbo existir quiere decir surgir en el mundo, yo existo en un mundo. Yo no he elegido si quiero nacer en Madrid o en París o en Londres en el siglo XII, en el XIII y en el XIV. Por lo tanto, es un elemento que yo no controlo, pero yo estoy, ¿de acuerdo?, en el mundo. Pero no solo estamos en el mundo, no somos una cosita en el mundo, ¿de acuerdo? Sino que estamos ocupados con el mundo. Bueno, aquí más, ¿no? Lo importante es la praxis. No solo es yo y el mundo y lo veo, sino que estamos ocupados en el mundo. Interaccionamos con el mundo. A ver, lo de la praxis es más, no nos liemos, ¿de acuerdo? Estamos ocupados, hay cosas que adoro del mundo, hay cosas que detesto del mundo, hay cosas que me interesan del mundo y hay cosas del mundo que pues la verdad no me apetece mucho, ¿de acuerdo? Pero interactuamos, estamos ocupados en el mundo. No somos una cosa y el mundo, sino que hay interacción con el mundo. Si estamos ocupados en el mundo es debido a que tenemos finalidades, es decir, tenemos metas, tenemos propósitos, tenemos objetivos, ¿de acuerdo? Es decir, que tenemos posibilidades. ¿Y tenemos posibilidades por qué? Porque tenemos distintas opciones.
Yo tomo decisiones, decido. Ortega da un ejemplo muy tonto, estoy escuchando esa conferencia y puedo optar por dejar de atender y pensar en otra cosa. Así que tomamos decisiones porque tenemos finalidades y tomamos decisiones porque tenemos libertad. Este sería el aspecto de libertad. Entonces hemos visto que hay ciertos aspectos que no decidimos y otros aspectos que sí. Entonces, este sería, tengo la libertad de elegir, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en el mundo tenemos posibilidades. Si no hubiera posibilidades, entonces no podría yo elegir. Si todo fuera lo mismo, ¿qué elecciones haría? Pero cuidado, las elecciones no son infinitas, las elecciones no son cualquier cosa. Esto es confundir la libertad con la omnipotencia. Cuidado, lo digo yo, no lo dice Ortega. Pensar que la libertad es yo puedo elegirlo todo. No, yo no puedo decidir salir volando por la ventana. Yo no puedo decidir convertirme en jirafa, ¿de acuerdo? Y mejor, porque si pudiera cualquier cosa, convertirme en jirafa, en elefante, en fórmula matemática, ¿dónde acabaría yo de tomar decisión? Las elecciones están limitadas. Entonces, eso es la circunstancia. Y yo la circunstancia no la decido. Y por último, somos temporalidad, es decir, somos tiempo. Esto es una cosa de Heidegger. La obra más importante de Heidegger es Ser y Tiempo, es decir, ¿qué soy yo? Tiempo, ¿no? Nacimiento, muerte. Si no tengo tiempo, dejo de ser yo. A ver, también podemos entenderlo de otra forma. Hemos visto que justamente el sujeto para Kant es el que impone las intuiciones del tiempo y el espacio, efectivamente, pero lo que estamos diciendo es que para tener vida necesito tiempo y mi vida es el tiempo que me queda. Si no tuviera tiempo, pues no tendría vida. ¿Cómo lo expresa Ortega? Pues diciendo que la semilla heraclitiana ha dado ya su mejor fruto, ¿vale? Igual que Nietzsche. Dejemos a Parménides y centrémonos en Heráclito. ¿Por qué? Porque todo fluye, nada permanece, somos tiempo, ¿de acuerdo? Entonces es considerar que la vida no es algo fijo, estático, idéntico, sino que es cambio, es movimiento, es fluido, ¿de acuerdo? Bien, estamos viendo que para Ortega la vida es la realidad radical. ¿Y por qué es la realidad radical? Porque todo radica en esa vida. Pero la vida no es un objeto, pero tampoco es un sujeto. Es más, la vida no es nada. Y esto es de Sartre y de Heidegger. A ver, nosotros surgimos en el mundo, pero no somos nada. Eso es la diferencia con las cosas. Las cosas sí que son, puedo definirlas, pero en cambio el ser humano no tiene definición. Uy, esto me suena, pues sí, es muy contemporáneo del ser humano, no tiene una definición. Yo surjo en el mundo y me voy haciendo, porque la vida es problema, qué hacer, preocupación, todo esto me voy haciendo. Sartre dirá que estamos condenados a la libertad. Yo incluso si digo, mira, yo no decido, estoy decidiendo no decidir. Por lo tanto, somos libres y por lo tanto tenemos que tomar decisiones. A ver, Sartre decía esto en el contexto de la Francia ocupada, de me uno a la resistencia, no me uno a la resistencia. Cuidado que esto de yo soy libre no es que bien, que estupendo, no, tu país ha sido ocupado por los nazis y ahora tienes que tomar decisiones. Y no puedes dejar de tomar decisiones, porque decidir, no decidir es tomar una decisión. Por lo tanto, para Sartre lo normal es la angustia, ¿de acuerdo? A ver, para Ortega ya hemos visto que dice términos del tipo somos náufragos, ¿vale? Y además la tabla de salvación para él va a ser la cultura y este le va a diferenciar de Nietzsche, porque para Nietzsche la salva de no me salvo gracias a la cultura, ¿de acuerdo? La vida, por lo tanto, para Ortega no tiene trascendencia porque surgimos en este mundo. A ver, la vida es trascendente en el sentido que es muy importante, pero no tiene un fin. El cielo, el comunismo, no hay otro fin. Vale, ¿que Ortega es ateo? Pues sí, los autores contemporáneos son ateos. Por favor, no me lo pongáis en un examen, ¿vale? No, a ver, estos son trucos. Los primeros
filósofos eran griegos, con lo cual, olvídate, Dios es el motor inmóvil. Los siguientes que vimos, medievales, San Agustín, Santo Tomás, pues obviamente San Agustín y Santo Tomás son cristianos. Descartes, sigue siendo Descartes. Siguiente, Hume y Kant son agnósticos. Sí, yo soy creyente, pero Dios no se puede demostrar. Y ahora, en cambio, nos vamos a encontrar con autores que son ateos. Nietzsche, Marx, Ortega son ateos, ¿de acuerdo? Pero no es importante que ellos fueran ateos. Es que están diciendo que la vida, por ejemplo, para Ortega no tiene una trascendencia. Vale, vamos con la perspectiva, las circunstancias y el yo, que son lo que introduje ayer, que íbamos a tratar. Vale, el ser del mundo, según Ortega, es perspectiva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Simplemente que para Ortega cada uno tenemos nuestra perspectiva? Sí, en el sentido que su teoría del conocimiento es un perspectivismo. Pero cuando digo el ser del mundo, me estoy refiriendo que también es una teoría metafísica. La realidad está compuesta de perspectivas, ¿de acuerdo? Es decir, el mundo es plural, el mundo es cambiante y lo único que tenemos son las distintas perspectivas, ¿de acuerdo? El perspectivismo ya lo vimos en Nietzsche y ya os comenté a Leibniz. Aquí directamente Ortega cita a Leibniz. Vale, el perspectivismo era la teoría de Leibniz porque para Leibniz Dios contempla todo y nosotros, pequeñas mónadas, solamente tenemos una pequeña perspectiva. Obviamente, para Nietzsche y para Ortega nos saltamos a Dios. No, el mundo es perspectiva y no hay un Dios que esté por encima del todo viendo justamente todas las perspectivas. Ortega recuerda la imagen de la ciudad. Yo os puse el ejemplo, obviamente Ortega no lo pone ese ejemplo, ni Leibniz también, que conocer una ciudad se conoce desde distintas perspectivas. Uno, lo digo yo, no Leibniz ni Ortega, desde la carretera de La Coruña porque viene en coche, otro desde Atocha porque viene en tren cuando nos dejaban viajar y otro desde Barajas cuando nos dejaban coger el avión, ¿vale? Entonces, las perspectivas no son un engaño, las perspectivas son intransferibles, son importantísimas. ¿Cuál es el problema? El problema es el provincionalismo. Obviamente viene de provincia, esta palabra tan complicada de decir. Quiere decir considerar que mi perspectiva es la única. No, yo tengo una perspectiva, pero todo el mundo tiene su perspectiva y por lo tanto lo que hay que hacer es unirlas, ¿de acuerdo? Dice Ortega que es como para ver toda una naranja, tengo que girar la naranja, verla desde distintas perspectivas. Pues eso es lo que deberíamos hacer. Por lo tanto, el conocimiento no es que la cosa está en mi mente, como creían los antiguos. Tampoco es el contenido de mi mente, eso era el conocimiento, pero tampoco para Ortega es que el sujeto, esto es Kant, sea capaz de construir las cosas entre lo que viene del objeto y lo que yo formo con las intuiciones, ¿de acuerdo? A ver, esto ya lo hemos visto, vamos a superar el sujeto-objeto y es algo diferente, ¿de acuerdo? Vale, vamos a tratar de la circunstancia. Esto va a permitir que a mí yo pueda ver, ¿de acuerdo? La circunstancia no es algo que me impida, es justamente lo que me permite ver, ¿de acuerdo? Con la circunstancia, Ortega considera que ha superado el escepticismo y el racionalismo. El escepticismo sería decir, pues como las cosas son como yo las percibo, no hay verdad. Y el racionalismo pensaba, como cada uno tenemos nuestras perspectivas, tiene que haber una objetivamente por encima de todos, lo que os acabo de decir de Leibniz, ¿de acuerdo? Bien, ni una cosa ni la otra, ni no hay verdad, ni hay una verdad superior, supraindividual, no, tenemos justamente muchas perspectivas y lo que hay que hacer es unirlas, ¿de acuerdo? Juntarlas. Cuantas más perspectivas vaya yo incorporando, mejor. La filosofía para Ortega y la historia de la filosofía para Ortega
no son más que distintas perspectivas que se han ido teniendo dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, ¿por qué los griegos crean la filosofía en cierto momento? Bien, porque el mito ya no suple, ya no es convincente, como la religión no puede resolver el problema, por eso lo resuelven los griegos por medio del concepto de ser, ¿de acuerdo? Considerar que lo real sea lo racionalmente comprensible o lo experimentable serían formas de intentar entender distintas perspectivas que el ser humano va intentando resolver las circunstancias que le ha tocado vivir. Por lo tanto, la historia para Ortega son sucesivas invenciones, que ya hemos visto que es un intento de mantenerse a flote, porque la cultura es lo que me salva de el naufragio de la existencia. Ya sabemos, existencialista, sufrió mucho y lo pasó muy mal. ¿De acuerdo? Nos podemos leer El extranjero de Camus para saber que nada tiene sentido y que todo es absurdo. Bien, entonces, con ello, Ortega pretende evitar el subjetivismo, la verdad no es mi perspectiva, el relativismo, cualquier verdad vale, o el objetivismo, hay una verdad, sino sería un intersubjetivismo, ¿de acuerdo? No existe algo objetivo, pero podemos ir añadiendo, ¿de acuerdo?, distintas perspectivas para hacer nuestra visión más amplia. Dice Ortega que respecto a ficciones, abstracciones y demás podemos llegar a un acuerdo, pero mi perspectiva, como es mi perspectiva, no se puede fingir un punto de vista. No puedo engañar mi perspectiva, ¿de acuerdo? Respecto a otras cosas sí podemos llegar a un acuerdo. Entonces, una concepción, por lo tanto, particular de la verdad, que depende de la perspectiva, que se supone que no es ni un relativismo, ni un objetivismo, ni un subjetivismo, ¿de acuerdo? Obviamente, cuando hablamos de la circunstancia que hace que mi perspectiva se pueda adecuar, ¿de acuerdo? No estamos hablando de una circunstancia biológica. Sí que es verdad que Ortega cita a un biólogo que tiene un nombre difícil de pronunciar, Uexküll, U-E-X-K-U con diéresis doble L, que habla justamente del medio ambiente, y los animales tienen una perspectiva dependiendo de su medio ambiente, ¿de acuerdo? No ve igual un murciélago que vive en una cueva que un águila que está en el cielo, ¿de acuerdo? Los animales tienen su medio ambiente, nosotros tenemos una circunstancia que obviamente no es biológica, sino que es histórica y cultural, ¿de acuerdo? Y para terminar vamos a hablar de la famosa frase de yo soy yo y mi circunstancia. Ya os he dicho que no hace falta aprenderse muchas citas, poquitas y por favor bien, ¿no? Excepcionalmente pienso luego existo, solo sé que no sé nada, Dios ha muerto, quizá el imperativo categórico, pero cuidado porque ese ya es más complicado, y esta frase que conoce todo el mundo, yo soy yo y mi circunstancia. ¿Qué es esto de yo soy yo y mi circunstancia? Bueno, pues quiere decir que hay dos yos, un yo completo y luego estaría el yo abstracto. Yo abstracto sería yo me separo de todo lo que no soy yo. ¿Y qué no soy yo? Pues personas, cosas, acontecimientos, pero cuidado, también por ejemplo creencias, ideas, mi cuerpo. Os recuerdo, el sujeto de Descartes no es la persona, ¿de acuerdo? El sujeto es al margen de mi cuerpo, ¿de acuerdo? Pues eso. Obviamente, las circunstancias, ya lo hemos visto, están impuestas. Yo no lo decido. Yo no decido que quiero nacer en Madrid en el siglo XXI. Yo no decido quién es mi madre, quién es mi padre, ¿de acuerdo? Es la parte de fatalidad que tiene el ser humano. Hemos visto que el ser humano sale aquí, existe, y al principio no es nada. Luego, él, por medio de sus decisiones, aceptará su destino o no aceptará su destino.
Uy, lo del destino me suena. Sí, Nietzsche, ¿de acuerdo? Con lo cual, cuidado, para Ortega hay márgenes de realidad. Se puede ser más real o menos real. A ver, el ser humano, no las cosas de este mundo, pero sí el ser humano. La circunstancia, por lo tanto, es la parte de que hay de fatalidad en el ser humano y también estaría la parte de libertad. Por eso Ortega dice que somos justamente la libertad en la fatalidad y la fatalidad en la libertad. La vida son los dos elementos, lo que os decía antes de tomo decisiones, pero esas decisiones no son ilimitadas, están determinadas. Puedo elegir, pero dentro de unas circunstancias que se me dan, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado, el ser humano no es pasivo, el ser humano se halla en el mundo, pero activo, ya hemos visto, problemático, y por lo tanto no es algo ajeno. Yo soy yo y mi circunstancia es parte de mi ser, la circunstancia que me ha tocado vivir. Y es lo que hace que no sea una naturaleza, que sea un mundo, porque es parte de aquello que yo construyo, hago, sufro, detesto, interactúo con ello. Y ya vamos a hablar acerca de la razón vital y pasamos a hablar de la vida y de la historia en el siguiente punto. Hasta mañana.